Querido Gonzalo, qué gusto estar aquí contigo y además en una playa, porque de esta playa nos vamos a ir a la playa de Toro, porque es así como comienza El detective y la muerte, una de las mejores películas de Gonzalo Suárez, en la que, por cierto, Javier Bardem y también Carlos Suárez, su hermano, se llevaron un premio en el Festival de Cine de San Sebastián en 1994. Hola, Cornelio. Qué bien te sienta el traje. ¿Vienes a matarme? No. La gran mierda quiere verte. Tengo que llevarte a la Casa Azul. El detective y la muerte es una película curiosa que requiere de muchísima atención y además tiene cierta complejidad. Además transita por un camino que le gusta mucho a Gonzalo Suárez, que sin ninguna duda es lo detectivesco. Combina el thriller con el drama, pero también lo sobrenatural. Y es que Gonzalo Suárez es muy onírico y le gusta mucho la magia. En este momento tenemos que imaginarnos a un hombre, el hombre oscuro, que le solicita a un esbirro que vaya a buscar a alguien que había sido de su confianza para acabar con él. Lo que pasa es que en ese camino se encuentran a muchos otros personajes. El hombre oscuro, que es Héctor Alterio, tiene también una relación muy extraña con su exmujer, que es Charo López, y por eso precisamente necesita matar o acabar con Javier Bardem, que ha sido también pareja de su mujer. Para saber lo que harán contigo si vas a la cita del Puente Blanco. Lo mismo que Jaime te encargó hacer conmigo y tú no hiciste. Matarme. Y con todos estos ingredientes, de pronto irrumpe María de Medeiros, que es una de las protagonistas también de la película y que precisamente en 1994 había protagonizado Pulp Fiction y se pone a las órdenes de Gonzalo Suárez para hacer un papel completamente diferente. Y como digo, ella lleva la parte más sobrenatural con un niño que deja de respirar, pero milagrosamente tiene otro desenlace. Pero para eso, por supuesto, tenemos que ver esta magnífica película en la que hay muchos saltos, en el que hay una magnífica banda sonora y en el que, por cierto, también Carmelo Gómez canta constantemente Las noches de Fígaro de una manera insistente, pero también muy bella, con una voz espectacular. Un piandrai farfallone amoroso. Carmelo? Notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Y yo sé que Gonzalo sigue pensando que deberíamos dejar de hablar ya de su obra y disfrutar también con él, pero esta noche tenemos que quedarnos para ver esta película con todos ustedes.